hermanos, quiero compartir con ustedes el diario recorrido de la fe. El diario recorrido de la fe, y lo encontramos precisamente en Hebreos 11, el capítulo 11 que hemos estado viendo y que seguiremos explorando a través de todo este tiempo, el tiempo que estaremos hablando de los héroes de la fe. Pero en este día me gustaría que leyéramos todo junto a la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, del versículo 5 al 6. Cuando estemos ahí, mis hermanos, decimos amén. Para aquellos que nos medios sociales, tendremos también la predicación y por supuesto los versículos, como estarán proyectados en su pantalla, estarán disponibles de igual manera a través de Facebook y YouTube. Gracias por acompañarnos. En Hebreos 11, del versículo 5 al 6, la palabra de Dios dice lo siguiente: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo de la meditación de tu palabra. Señor, hay mucho que aprender acerca de este siervo Enoc. Mi Dios, una persona que fue traspuesta, Señor, que es un tipo de lo que acontecerá, Señor, a cada uno de nosotros que estaremos aquí, que estamos esperando tu gloriosa venida para que vengas por tu iglesia. Señor, pero estaremos aprendiendo acerca de la fidelidad de este varón. Te ruego, Dios, que por favor utilices tu palabra, utiliza a tu siervo, mi Dios, para transmitir este mensaje de acuerdo a tu buena voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Como hemos visto a través de estas últimas semanas, hemos estado viendo acerca de que cómo es que el capítulo 11 del libro de Hebreos comienza a describir los factores esenciales de la fe. Y ya hemos visto esto en las últimas 2 semanas, recordándoles una vez más, únicamente a manera de repaso, que el escritor de Hebreo les está diciendo a sus lectores, para que puedan comprender el nuevo pacto, tienen que entender la definición de lo que es la fe, precisamente lo que leímos en el versículo 1 al 3. Después, más adelante, el escritor de Hebreos continúa dándonos información acerca y ejemplo de las varones, de personas que han sido conocidas como las personas en este salón de la fama de la fe, empezando del versículo 4. Él les explica a sus lectores que Dios siempre ha obrado a través de la fe, a través de las bases de la fe, y nunca ha sido por obras, sino que únicamente a través de la fe. Él desea establecer en su mente el carácter y la naturaleza de la fe por medio del cual venimos a la presencia de Dios. El primer ejemplo de la fe lo vimos la semana pasada y lo encontramos en ¿quién, hermanos? Si me recuerdan, por favor, ¿quién fue? ¿Quién está conmigo? Abel, ¿verdad? Abel está conmigo, pero bueno, la semana pasada hablamos de Abel. Hablamos de Abel, de cómo es que él se presentó delante del Señor, y vamos a ver un detalle más de él en unos segundos. Pero el segundo ejemplo que vamos a ver en esta tarde es de Enoc, y quiero que me sigan, y como lo hemos leído en el versículo 5 al 6. Quiero que vayamos a Génesis, mis hermanos, el primer libro de la palabra de Dios. Vayamos a la historia de Enoc y veamos qué hay ahí. Génesis capítulo 5 del versículo 21 al 24. Génesis 5, 21 al 24. Dice la palabra de Dios en la historia que encontramos en el libro de Génesis. En el versículo 21 del capítulo 5 nos dice así: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Al observar estos versículos podemos ver rápidamente dos verdades que están plasmadas en estos versículos. Primeramente, que Enoc vivió una edad de 365 años. 365 años. Y vemos que él caminó con Dios, incluso lo repite en 2 ocasiones. Él caminó con Dios por la fe. Este es un nuevo concepto que es presentado por primera vez en el libro de Génesis. Esto nos lo introduce Génesis al decir que el Enoc caminó con Dios. El día de hoy observaremos estos detalles. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios.
De Abel no se dice que caminó con Dios, sino que de Abel se dice que él ofreció un mejor sacrificio. Él adoró a Dios por la fe. Enoc nos dice la Biblia que caminó por la fe. Saben, Adán y Eva fueron arrojados del huerto, pero después de ahí dejaron de caminar con Dios. Abel entonces se acercó a Dios con el sacrificio correcto, pero ahora Enoc nos ilustra el siguiente paso de la fe. En Abel vemos a un hombre adorando a Dios, trayendo el sacrificio correcto, iniciado así por la fe. Recuerda que no puede iniciar uno un caminar con Dios al menos de que lo hagamos correcto. Incluso hoy en día, mis hermanos, Dios ha decidido, si usted decide o si cualquier persona decide, yo quiero empezar a caminar con Dios, ok, está bien, no hay nada de malo en eso, pero es necesario venir con el sacrificio correcto. Y el único sacrificio aceptable delante de Dios es a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y su muerte y resurrección por la muerte en cruz. Lo vemos ahí en la palabra de Dios. Abel lo ilustró de esta manera. El venir con un sacrificio correcto. Mas ahora con Enoc vamos a ver el segundo paso de la fe. Antes de poder tomar la decisión de caminar entonces con Dios, nuestros pecados tienen que haber sido erradicados con el perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. En el diario recorrido de la fe, lo cual estaremos viendo el día de hoy, es mi deseo que observemos 4 diferentes verdades acerca de este caminar por la fe de Enoc. ¿Sabe? La Biblia nos dice que Enoc agradó a Dios. Enoc vivió por la fe. Lo que le agrada a Dios es cuando caminamos por la fe. Enoc vivió de una manera que le agradó a Dios. Y quiero que observemos primeramente que Enoc creyó en la existencia de Dios. El punto número 1, creyó en la existencia de Dios. Observe lo siguiente, a Dios le agrada cuando creemos en su existencia. La primera parte del versículo 6 nos dice esto: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Pare ahí. ¿Sabe? Para empezar, Dios se ha agradado que Enoc le creyó a Dios. Es aquí en donde empieza toda la fe. Fe es simplemente creer que Dios es, y esto es agradable a Él. Pero recuerde esto, no existe otro medio. La letra A, no existe otro medio. El ser humano no puede contar con nada más aparte de la fe para poder acercarse a Dios. ¿Sabe? La religión no le agrada a Dios al punto de decir esto es lo que te va a salvar. La religión incluso es algo que Dios detesta, ya que ha sido establecida por Satanás para contrarrestar la verdad dicha de la palabra de Dios. ¿Sabe? La raíz de nuestra raíz, de donde venimos, de la tierra donde venimos, no le impresiona a Dios. Nuestro grupo étnico no le impresiona a Dios. Nuestra familia no le impresiona a Dios para salvación. ¿Saben? Los judíos creían que por ser descendencia de Abraham, ellos tenían ya el favor de Dios automáticamente. Pero la palabra de Dios, precisamente en este capítulo, en el capítulo 11, les dice, no es así. Es únicamente por la fe. Las buenas obras no le agradan a Dios para salvación. Y que alguno quiera hacerlo, el que quiera acercarse a Dios por buenas obras, es completamente abominación a Dios. Romanos 8:8 lo dice así. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Solo hay algo que le agrada a Dios, y eso es la fe. Es la fe únicamente y no por obras, como nos dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Enoc vivió por la fe, tanto así que le agradó a Dios. Le agradó tanto a Dios que decidió llevarlo con él mientras caminaban juntos en la frescura de la tarde. Vamos, Enoc, se hace tarde. Te invito a mi casa. Vamos. Qué hermoso caminar. El hombre por sus obras, hermanos, ha tratado de agradar a Dios desde Caín. Lo hemos visto, ya que Caín representa una vez más la religión. Cómo es que el hombre por sus propios méritos quiere agradar a Dios. Y no es así.
Nunca ha sido así y no lo es hasta el día de hoy. Empieza en el hecho de creer que le hay. Note que no dice aquí que creyó que había un Dios. Escuchen bien, hay diferencia en eso. Sino que él creyó que él es Dios. Cuando a veces hablamos con personas, yo sé que lo dicen bien intencionadas, pero que dicen, Diosito, mi Diosito lo va a hacer. ¿Sabe? Entiendo que lo dice con amor, con cariño, pero mi Dios, hermanos, es el creador de los cielos. Dios, Jehová de los ejércitos. Mi Dios es el de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios, Cristo. Y cuando estamos hablando de un Dios, como lo creyó Enoc, es un Dios poderoso, es un Dios el cual él puede contar, porque sabe bien que es el Dios creador del universo. Debes de creer de la igual manera que Enoc, que él es. Lo que le agrada a Dios es que sepamos con certeza de que Dios es, no solo un Dios, él es Dios. Sabes que no hay tan solo, hay una sola forma de saber de acercarnos a Dios, y eso es por la fe, y eso es únicamente por la fe. No hay manera de comprobar de Dios al verlo. La palabra de Dios nos recuerda en Juan 1:18, a Dios, dice la palabra de Dios, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice la palabra de Dios, nadie ha visto antes a Dios. Lo más cercano que el ser humano ha estado de Dios es cuando el Señor Jesucristo estuvo en este planeta caminando por 3 años, caminando durante estos 33 años y 3 años de su ministerio, enseñando de la palabra de Dios, enseñando del arrepentimiento. Es lo más cercano que el ser humano ha podido estar de Dios. La única manera de conocer a Dios es por la fe, díchose una y otra vez. ¿Cómo sabemos entonces que la fe está colocada en el objeto correcto? Bueno, la fe tiene evidencia. La fe tiene evidencia. La letra B es la siguiente: la fe tiene evidencia. Quiero que vayamos y que observemos esta conversación entre Dios y Job que encontramos en el capítulo 38 del versículo 2 al 7, y veamos lo que nos dice la palabra de Dios aquí en esta porción de la palabra, en esta conversación o discusión que tuvieron entre Dios y Job, y la encontramos aquí plasmada en este capítulo del libro de Job. Dice el Señor aquí en el versículo 2 en adelante: ¿quién es ese que oscurece el consejo con la palabra sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando a todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Job, el Señor le está diciendo a Job: Job, esta es mi evidencia para ti. Así que tienes una opción: o la crees o no. Pero lo tienes que hacer por fe. Ya que no lo podemos hacer por la vista, tampoco lo podemos comprobar de la existencia de Dios por la ciencia. Así es, pastor. ¿Sabe que la característica principal del método científico nos dice que el material del cual se está investigando debe poder ser reproducido por cualquier persona en cualquier lugar? Esta es la característica principal del método científico. La historia, por ejemplo, es por sí sola, sin repetición. Nadie la puede reescribir. Si lo consideramos de esta manera, y no se me pierdan, mis hermanos, si consideramos y creemos que podemos entonces confirmar la existencia de Dios por medio del método científico, tenemos que recordar a esto, mis hermanos. Si lo consideramos de esta manera, entonces nadie puede comprobar ciertamente que existió un George Washington. ¿Quién fue George Washington, niños? ¿Quién fue? ¿El primer qué? Presidente de qué? Estados Unidos. También los adultos nos pueden ayudar. ¿Quién fue George Washington, hermanos? Ok, si utilizamos el método científico para confirmar su existencia, vamos a darnos cuenta de algo. ¿Quién fue Abraham Lincoln? Abraham Lincoln
fue un presidente también de los Estados Unidos, el cual fue asesinado. Podemos confirmar entonces la existencia de George Washington, al igual que el asesinato de Abraham Lincoln, al igual que la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo por medio del método científico. Si tiene que ser observable y se tiene que reproducir en cualquier lugar y por cualquier persona, entonces no lo podemos confirmar. Por lo tanto, no podemos aplicar el método científico para poder aplicarlo a la existencia de Dios. Si la única manera de comprobar entonces a través de la ciencia es reproducir lo ocurrido, entonces no tenemos certeza que existió George Washington, no tenemos certeza que hubo un asesinato de Abraham Lincoln y no tenemos la certeza de que tampoco el Señor Jesús fue crucificado y murió en la cruz del Calvario. Si utilizamos el método científico no va a servir. Pero estoy aquí para decirles, mis hermanos, que sí existió un George Washington, que sí Abraham Lincoln fue asesinado y que sí Jesucristo fue crucificado y que Él es Dios. La manera de confirmarlo no es por medio del método científico. Incluso tampoco podemos analizar en un laboratorio el amor o el odio o la justicia. No lo podemos hacer. Pero lo podemos sentir y sabemos que existe. ¿Sabe? Hebreo 3:4 nos dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. No hay manera de comprobar la existencia de Dios entonces, como lo hemos visto a través del método científico, pero sí hay una cantidad enorme de evidencia de su existencia. Y lo vemos también en Romanos 1, lo pueden ver en casa. Podíamos hablar de ciencia, podíamos hablar de otras maneras, pero en el análisis final, todo culmina por la fe. Y es únicamente por la fe. Escucha bien, una vez que creemos por la fe, la prueba de su existencia se hace nuestra. En otras palabras, mis hermanos, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando recibimos a Cristo, dejamos de cuestionar la verdad, porque ahora la verdad vive en nosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y antes que fuese traspuesto, dice la palabra de Dios, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe? No solo que creyó en la existencia de Dios, sino que también Enoc buscó el galardón de Dios. Buscó el galardón de Dios. Y lo vemos en el versículo 6. Dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc sabía que él no era suficiente nada más creer en Dios como una fuerza cósmica, como un Dios que está ahí arriba, como el de arriba. No era suficiente eso. Enoc sabía que él podía contar con el compañerismo de un Dios moral. La letra A, moral. Enoc creía en un Dios moral. Con él caminó por 300 años. 300 años. Él sabía que Dios dirigiría y juzgaría su comportamiento de acuerdo con los estándares divinos de un Dios santo. Es posible agradar a Dios, pero para poder lograrlo es necesario creer que Él es un Dios moral, un Dios personal, un Dios amoroso, un Dios que cuida de nosotros, un Dios que responde a cada una de nuestras necesidades. ¿Lo cree usted así, mi hermano? Hay personas que dicen creer en Dios, pero dicen, no necesito de Él. No, yo creo en Dios, pero estoy bien. Yo estoy bien, mi carrera me sostiene. Yo estoy bien, yo tengo salud, no tengo ningún problema. Permítame decirle, mi hermano, que el hombre más poderoso que existió, el hombre más poderoso que está registrado en la Biblia, él fue Salomón. Él fue Salomón. Y encontramos una porción de la palabra de Dios que habla acerca de la necesidad de David, que le estaba diciendo a Salomón, Salomón, pon atención y escucha muy bien. En Primera de Crónicas 28:9, en Primera de Crónicas 28:9 nos dice lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce a Dios de tus padres y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos.
Escuchen bien, si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Wow. Advertencia. Si tú le buscares, lo hallarás. Mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Proverbios 8:17 nos dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29:13 lo dice de esta manera: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Saben? No tan solo debemos de creer en un Dios que cubre todo, sino en un Dios moral, un Dios que de veras le importa mis necesidades, sino que debemos recordar que Dios es un Dios galardonador. La letra B, galardonador. Dios galardona a todos aquellos que le buscan. Salmo 58:11. Observe lo que dice la palabra de Dios. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. En Proverbios 11:18 dice: y el impío hace obra falsa, mas el que siembra justicia tendrá galardón firme. El hombre tiene que llegar entonces a... Es necesario buscar a Dios en una relación personal. Buscar a Dios recordando que Él es nuestro... No es suficiente entonces creer vagamente en Dios, únicamente tenerlo en el armario y sacarlo de vez en cuando, como si fuera un genio de la lámpara, donde tengo una necesidad, voy a frotar esta lámpara a ver qué sale, sino tener una relación constante con el Señor. Juan 3:18 lo dice así: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido, escuchen bien, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Puesto de una manera sencilla, dice el Señor: o te acercas a Dios y recibes el galardón que te tengo preparado y la bendición que tengo para ti, o estás condenado. Tan fácil así. Pero ¿cuál es el galardón para aquellos que le buscan? ¿Cuál es el galardón por buscar a Dios? ¿Cuál sería entonces el galardón? Todo lo que Dios puede darte es tuyo. Recuerda esto, Mateo 6:33 lo dice así: mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios. ¿Y qué más, hermanos? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eres bien, hermano, si ya eres salvo, eres coheredero con Jesucristo. ¿Y qué se le ha dado a Jesucristo? Se le ha dado todo. Usted como persona salva, usted como persona que ha recibido a Cristo, ya recibió entonces el perdón. No solo que recibió el perdón, sino también recibió un nuevo corazón. Recibió también el Espíritu Santo. Ya tiene ahora la vida eterna. Tiene la misericordia, tiene la paz, el gozo, amor, tiene la gloria. Hermano, lo tiene todo. En Cristo tenemos todo, mis hermanos. Y usted dirá: pero pastor, ¿qué pasa si yo le pido al Señor perdón? O si le pido un nuevo corazón. ¿Qué tal si le pido el Espíritu Santo? ¿Qué tal si le pido la vida eterna o la misericordia? No tengo paz, no tengo gozo, no tengo amor. ¿Qué tal si se lo pido? ¿Qué tal si yo le pido la gloria y no me lo da? Amigo mío, estoy por aquí para decirles que no va a pasar eso. La palabra de Dios en Juan 6:37 nos dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que me viene no le echo fuera. El Señor nos está recordando: no te echaré fuera. Si tú necesitas tienes la necesidad de cada una de estas cosas que te acabo de presentar, te la voy a dar, pero tienes que buscarme de corazón, tienes que buscar esta relación conmigo, no solo creer que existo. Hechos 4:2 dice: y en ninguno hay salvación, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La palabra de Dios dice en Romanos 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Juan 2:23 dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Hay tan solo una forma de llegar a Dios. Amigo que nos acompaña en esta tarde, si aún no ha hecho una decisión por el Jesucristo, hágalo hoy, ya que Enoc agradó a Dios porque creyó en Él, y no solo que creyó en Él, sino que buscó el galardón de Dios, y no solo que buscó el galardón de Dios, sino que el punto número 3, caminó con Dios. Él caminó con Dios. ¿Sabe? Una vez que haya creído de la manera que el Señor quiere que crean de Él, una vez que ya ha buscado su galardón, una vez que ya ha encontrado la manera correcta de adorarle, ahora empiece a caminar con Él. Este es el segundo paso, como lo hizo Abel. Del segundo paso ahora es como lo está haciendo Enoc: camine con Él, camine con el Señor. ¿Y qué significa caminar? En este contexto, hermano, significa la forma del comportamiento diario. Es la forma de nuestro comportamiento diario. Cada vez que leemos una porción de la palabra de Dios donde dice que caminó con Dios, ya sea o caminar, ya sea en el mundo o en el espíritu, se refiere a la forma de su comportamiento diario. ¿Cómo está su comportamiento diario, mis hermanos? ¿Está caminando de acuerdo al espíritu o está caminando de acuerdo al mundo? ¿Cuál es su comportamiento? Hay algunas verdades que involucran entonces el caminar de Enoc con Dios, y deseo compartirlo con ustedes. Primeramente podemos notar algo: el caminar con Dios conlleva una reconciliación. Primeramente conlleva una reconciliación. En la letra A nos dice que hay una pregunta muy importante que se hace en Amós 3:3. Amós 3:3 dice la palabra de Dios: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? El caminar con Dios requiere entonces una reconciliación y requiere ponernos de acuerdo con Dios. Si dos personas entonces caminan juntos, esto indica que hay armonía, esto indica que hay un acuerdo, excepto cuando venimos a la iglesia con la esposa, ¿verdad? Que ya venimos tarde otra vez, ¿verdad? Ya vamos otra vez. Tiene que haber armonía, mis hermanos, que haya armonía. Recuerde, no pueden caminar juntos al menos de que haya armonía. En el caso de Enoc, esto significa que estuvieron de acuerdo en algo. Cuando decimos entonces que el hombre caminó con Dios, implica que toda rebelión se acabó. Ya la rebelión del hombre y Dios ya no existe. La Biblia nos dice que el hombre está en enemistad con Dios. El hombre sin Cristo está en enemistad con Dios. Eso quiere decir que está peleado con Dios. El hombre vive en rebelión con Dios, y cuando dos hombres caminan juntos es porque la rebelión y la discordia se acabó. Ya no existe. Gloria a Dios. Ese es el primer paso: entender que la discordia entre nosotros ya se acabó. Ahora estamos así. ¿Cómo es que entonces caminábamos antes de Cristo? Cuando todavía estamos así. Escuche lo que dice Efesios 4:17-20, y léalo ahí en sus pantallas. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que dieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. No podemos ni siquiera comenzar a caminar con Dios, hermanos, hasta que no hayamos reconciliado nuestro caminar con Él. Primeramente tenemos que entonces llegar al reconocimiento de la reconciliación, y eso se da a través de la cruz del Calvario. Pero no solo una reconciliación, sino también tenemos que observar lo siguiente: en el caminar de Enoc, la letra B nos dice que hubo una misma naturaleza. Una misma naturaleza. No sé si ustedes, mis hermanos, han tenido pececitos, ¿verdad? Pececitos así como goldfish, no sé cómo se llaman en español los goldfish. Esos pececitos, hermanos, que usted quiere tener con usted por un ratito, pero esto ya lo deja en su armario, ahí lo olvida. Pero tener una comunión o salir a caminar y platicar con su pececito, como que no funciona, ¿verdad?
Incluso si saco mi pececito al parque y yo quiero tirarle una pelota para que vaya por él, o le tiro una vara para que salga a corretear la vara, el pececito se va a quedar en la pecera, no me va a hacer caso y quizás se me va a quedar viendo así, como que, ¿qué me quieres decir? No te entiendo. ¿Sabe? Los pececitos están bien por un momento, pero al rato cuando menos piensa ya está flotando panza arriba, que es una indicación de que ya pasó a mejor vida para todos los niños. ¿Sabe, hermano? No podemos convivir con un pececito porque simple y sencillamente no estamos dentro de su esfera, de su área de comunión. No nos encontramos dentro de la área donde ellos navegan completamente. ¿Sabe? Es igual de imposible que el ser humano sin Cristo pueda tener una relación con Dios, porque son dos diferentes naturalezas. La naturaleza del hombre pecador es pecadora, la naturaleza de Dios es un Dios santo. Por lo mismo no pueden encontrarse en una misma esfera, no existe una misma naturaleza, y por lo mismo no puede una persona con la naturaleza pecaminosa con Dios. Tanto el pececito del que estaba hablando aquí hace unos momentos, como usted cuando era pecador sin Cristo, o incluso el día de hoy, no estamos en esa misma esfera. No podemos tener esa relación porque hay dos distintas naturalezas. Pero para poder caminar con Dios implica que haya una vida en común. Escuche bien, Efesios 1:3. Efesios 1:3 nos dice lo siguiente, mis hermanos, y esto es para gozarnos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Es decir, hermanos, escuchen bien aquí, nos movemos dentro de la misma esfera donde se mueve Dios. Hermanos, lo que nos está diciendo aquí, que yo, al igual que usted, éramos tan solo como unos pececitos que esperábamos amanecer panza arriba, flotando, hermanos, sin vida ya. Pero en Cristo tenemos vida, tenemos una vida nueva. En 2 Corintios 5:17 nos recuerda que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra de Dios? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hermano, quiere decir que ya nos movemos en la misma esfera en la que se mueve Dios. Podemos caminar con Él porque ya tenemos la misma naturaleza. Tenemos la naturaleza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Gloria a Dios. El caminar con Dios, hermanos, estemos de acuerdo con Él a través de su reconciliación. También que la persona tenga una misma naturaleza. Pero la letra C nos dice que también tenemos que tener una aptitud moral. Una aptitud moral. Recuerden el Antiguo Testamento, y en la lectura de la palabra de Dios llegaremos a esta porción de la palabra cuando el Señor les dice: ¿sabes qué? Saca toda la inmundicia del campamento, porque mi presencia camina entre medio de ustedes. Saca toda esa inmundicia que está ahí, porque ya no puede estar ahí. Yo camino entre ustedes. Escuche bien, Primera de Juan 1:17 lo aplica a nosotros. Primera de Juan 1:17 lo dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, cuidado, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede andar en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que Él solo camina, que confiesa su pecado y se aleja de Él. Cabe mencionar, es importante venir delante del Señor. Pero yo no soy perfecto, pastor, como usted. No, mi hermano, yo tampoco. Yo necesito caer de rodillas en la mañana, en cada instante, y recordarle: Señor, ayúdame. Ayúdame a no caer en pecado. Ayúdame a no caer en la maldad de mi propio pecado. Pero Señor, toma el control. ¿Sabe? Toma la reconciliación. También toma una misma naturaleza. Toma una aptitud moral. Y también toma el sometimiento de su voluntad. El sometimiento de su voluntad. Dios no forza a nadie. Nunca va a forzar su entrada. La palabra de Dios nos dice: y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye diga: ven.
Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El Señor nunca se va a imponer a nada. Él nos invita nada más. Ven, ven. Te he estado esperando. Todo aquel que se acerca debe de rendir su voluntad. Intentar acercarse a Dios por nuestras propias obras. Rinda su voluntad. Tráigala delante del Señor. El caminar con Él es rendirse a su liderazgo. Jesús, le recuerdo una vez más, nunca tuvo que forzar a nadie. El rendir la voluntad de una manera amorosa y sin forcejeo. Segunda de Juan nos dice lo siguiente, segunda de Juan 6, dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Sabe? Caminar con Dios implica comunión espiritual. Comunión espiritual. Caminar con Dios no tan solo implica que camines en su esfera, que camines con sus pecados perdonados y limpio de toda maldad y rindiendo su voluntad, pero también el caminar con Dios es una comunión espiritual inquebrantable. Recuerdo lo siguiente, mis hermanos: Enoc caminó con Dios 300 años. 300 años, mis hermanos. Meditando de esto, pensaba, y nosotros los cristianos con trabajo llegamos al domingo y llegamos a rastras y estamos diciendo: Señor, ¿por qué pasó esto? Señor, ¿por qué pasó esto otro? Porque no has tenido comunión con tu Dios y no sabes por qué te lo estoy poniendo delante de ti. Simple y sencillamente lo has ignorado toda la semana y pasa algo y ahora no sabes qué pasó. Si hubieras estado en su voluntad, te hubieras comunicado con Él y te hubieras dado cuenta que lo que está haciendo en tu vida es para moldearte a la imagen de su Hijo. El cristiano debe de caminar en el Espíritu. Eso significa estar consciente en todo momento de la presencia de Dios. Pastor, así, todo momento. La vida está llena de decisiones, hermanos. Y Gálatas 5:25 nos dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto es caminar en el Espíritu, reconociendo que el Señor está ahí en todo momento. Tenemos que tomar decisiones diariamente. Tenemos que decidir si me voy a levantar o no para ir a la iglesia. Al cabo que es la 1 de la tarde. No sé si me quiero levantar. Tenemos que hacer la decisión de qué zapatos me voy a poner. ¿Los 21 o los 21? No sé a cuál de ellos. Tenemos que tomar decisiones diarias. ¿Qué me voy a peinar? ¿O me voy a lavar los dientes? Espero que sí. Cada una de las decisiones que lleva es que tenemos que tomar diariamente. Involucra el Espíritu Santo en ellas. ¿Así, pastor? Sí. Cada una de sus decisiones. A veces son decisiones sencillas, como ¿qué pantalón me pongo hoy? ¿O qué camisa combina con esta, Señor? ¿Qué opinas tú? O decisiones grandes que va a afectar a nuestra familia. Involucra al Espíritu Santo. Y cuando lo haga, se dará cuenta que el caminar en el Espíritu es maravilloso. El Nuevo Testamento lo pone de la siguiente manera. Lo pone así: el caminar en el Espíritu es un caminar en la verdad. El caminar en el Espíritu es un caminar honesto. Romanos 13:13. El caminar en el Espíritu es un caminar en amor. Efesios 5:2. El caminar en el Espíritu es un caminar en la luz. Efesios 5:8. El caminar en el Espíritu es un caminar sano. El caminar en el Espíritu es un caminar en las obras. Efesios 2:10. El caminar en el Espíritu es un caminar digno. Efesios 4:1. ¿Quieren saber cómo caminaba cómo caminar con Dios de la manera correcta? Observe el carácter de Cristo. Pero saben que último, el caminar en el Espíritu es un caminar en la fe. Por eso lo dice en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Y finalmente dice que Enoc entró a la presencia de Dios. Enoc entró en la presencia de Dios. Génesis 3:24 nos recuerda que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios. Hebreos 11:5, que es el versículo que hemos estado viendo en esta tarde, nos dice lo siguiente: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte
Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe? Enoc fue traspuesto. Esto quiere decir que no murió, sino que Dios lo llevó con él. Me imagino que en casa de Enoc preguntaban: ¿han visto a Enoc? No, creo que se fue por las tortillas. ¿Eso? No ha regresado, pero salió con Dios. Dijo que saldría a caminar con Dios y no regresó. Lo hemos buscado, no lo hemos encontrado. Más adelante el Señor les confirma: no, no se preocupen, Enoc está conmigo. La tarde llegó, el día se acabó y era tiempo de traerlo a casa. Usted sabe que Dios desea tener con usted una relación tan personal y tan íntima como con Enoc, porque es tan precioso para Dios su relación, porque Dios le ama. Dios me ama, y ese pensamiento es tan grande que no lo puedo concebir, pero es una verdad. Dios le ama y desea tener ese caminar como lo tuvo con Job. Desea caminar con Dios. Qué hermoso sería, mis hermanos, caminar con Dios y en un abrir y cerrar de ojos estar en la presencia de Dios. De acuerdo con el calendario bíblico, el siguiente paso es el rapto. Dios nos enseña a través de la vida de Enoc que Él tiene el poder sobre la muerte y la manera de cómo es que Dios lo llevará a su presencia. ¿Usted está listo, mi hermano? ¿Usted está listo? ¿Usted que nos acompaña el día de hoy? ¿Sabe? Yo también como Enoc quiero ir a la presencia de Dios. Por lo mismo, mis hermanos, los invito a que mediten en estas palabras. Camine con Él. Hágalo en serio, no únicamente creyendo en Dios, creyéndole a Dios. Padre, te doy las gracias, Señor, por este tiempo de meditación de tu palabra. Señor, mucho se ha dicho de Enoc, tanto que hay que aprender de él, en tan escasos 2 versículos y unos cuantos más en el libro de Génesis. Padre, te doy las gracias, Señor, por haber dejado plasmado en esta tu palabra, Señor, la historia de este varón, que sin duda alguna te agradó a ti. Padre, te doy las gracias. Gracias por el ejemplo que nos has dejado en él, y ahora te pedimos, Señor, que lo podamos aplicar en nuestras vidas, que podamos considerar estos pasos, que podamos entender que creer en tu existencia no tan solo es lo único, sino buscar de ti y buscarte de la manera que tú ya has establecido a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo. Una vez establecido este convivio, este caminar, podemos gozarnos de tu presencia todos los días, para que cuando llegue el momento, Señor, entrar en tu presencia y poder decir: ha sido bueno el caminar con Dios. Gracias, oh Padre eterno, bendito Dios. Glorifícate entre tus hijos, Padre mío, te ruego.